Dios le bendiga. Soy el pastor Fabián Blondín y en el día de hoy vamos a compartir acerca de la relación del Espíritu Santo con Jesús. Jesús, cuando se encarnó, poseía en sí una doble naturaleza. Era verdadero Dios y verdadero hombre. Nunca en la historia ha existido ni existirá alguien como Jesús con esta doble naturaleza. La razón por la cual el Dios eterno se revistió de humanidad fue para poder sustituir al hombre delante del Padre, pagando su pecado y justificándole para con Dios. Para esto se despojó a sí mismo. Pablo habla en griego y dice morfe, forma igual a la de Dios, no fuses, naturaleza divina. Alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. ¿Cuál es esta forma? Forma de Dios, la majestad imponente, soberana, de que su infinita trascendencia divina emana. Veamos de qué se despojó Jesús. Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él renunció también a su riqueza. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Renunció a la autonomía de su autoridad. No puedo yo hacer nada por sí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Juan 5:30. Y renunció también a su gloria celestial. En la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, del 4 al 5, dice de la siguiente manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo se despojó de su forma igual a la de Dios, pero no de su naturaleza. Seguía siendo Dios. Juan 1:1. Pero dice las Escrituras que fue semejante a los hombres con una sola excepción, sin pecado. Hebreos 2:14 y 18 dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Esta doble naturaleza se llama unión hipostática. Jesús no solo destruyó al diablo y redimió al hombre al encarnarse, sino que también dejó un ejemplo al hombre cómo se puede vivir una vida obediente a Dios y victoriosa sobre el enemigo. Santiago 4:7. Lo que Jesús estaba modelando para nosotros es una vida llena y dependiente del Espíritu Santo. Sin duda, Jesús en su deidad, como segunda persona de la Trinidad, no necesita depender del Espíritu Santo, porque ambos poseen los mismos atributos divinos: preexistencia eterna, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, trascendencia, inmutabilidad, entre otros muchos atributos divinos. Pero como hombre estaba en nuestra misma condición y necesitaba depender del Espíritu Santo. Veamos la relación inigualable que tenía Jesús con el Espíritu Santo. Lo primero que podemos observar es que las Escrituras dicen que los profetas profetizaron la venida del Mesías, que vendría investido
y lleno del Espíritu Santo. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. También en Isaías 42:1 leemos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Lo otro que podemos ver es que Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Mateo 1:18 al 23. Un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mismo texto nos dice que María había concebido del Espíritu Santo, no de ningún hombre. Fue el mismo Espíritu quien puso a Jesús en el vientre de María. Por eso la Biblia nos dice que Jesús fue sin pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno a nuestra semejanza, pero sin pecado. No solo porque no cometió ningún tipo de pecado, él no es pecador, sino también porque no provino de una simiente pecadora. Fue sin pecado en cuanto a condición y en cuanto a posición. También cuando Jesús fue bautizado por Juan, el Espíritu vino sobre él en forma de paloma. Mateo 3:16. No solo en este acontecimiento tan memorable e impactante el Espíritu estaba sobre él, sino también cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Lucas 4:1 y 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Aún en los momentos de dificultad y de batalla espiritual, Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. De ahí su rotunda victoria y éxito en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando fue a comenzar su ministerio, entró en la sinagoga y leyó la profecía de Isaías 61:1, la cual dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:16-21. El primer anuncio del Mesías fue el Espíritu del Señor está sobre mí. De ahí en adelante lo vemos sanar enfermos, libertar cautivos, sanar corazones quebrantados, predicar el Evangelio con efectividad, hacer señales, hacer prodigios y hasta resucitar muertos, porque el Espíritu del Señor le había ungido. Lucas lo afirma en Hechos 10:38 cuando dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Podía Jesús hacer todas estas cosas como Dios? Claro que sí, y muchísimas más, pero lo hizo como hombre ungido por el Espíritu para que las cosas que Él hizo las podamos hacer nosotros también. Además de esto, se ofreció para morir por nosotros mediante el Espíritu. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Hebreos 9:14. No solo en la muerte, sino también en la resurrección de Jesús vemos el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:19-20. Y para cerrar con broche de oro, Jesús promete el Espíritu Santo que había estado con él en su ministerio a sus discípulos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Jesús como hombre
tuvo la relación inseparable con el Espíritu Santo, a tal punto que desde antes de nacer los profetas dijeron que iba a estar lleno del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre él en el bautismo. El Espíritu le acompañó en la tentación. Pregonó en la sinagoga que el Espíritu estaba sobre él. Su ministerio estaba lleno del Espíritu Santo. En su muerte y en su resurrección no faltó el Espíritu Santo, y además lo prometió a sus discípulos. Cuánto más nosotros necesitamos seguir el modelo de Jesús en cuanto a su relación especial con el Espíritu Santo. Él es el otro, en griego aios, de la misma estirpe, de la misma especie, consolador, que Jesús dijo que enviaría para ayudarnos en todas las cosas. No hay arrepentimiento si el Espíritu no nos convence de pecado. No hay salvación si el Espíritu no produce en nosotros el nuevo nacimiento. No hay justificación si el Espíritu no nos santifica. No hay dones en la iglesia si el Espíritu no reparte como Él quiere. No hay manera de glorificar a Jesús si el Espíritu no lo produce en nosotros. No podemos recordar lo que Jesús dijo en momentos precisos si el Espíritu no nos lo recuerda. No podemos entender las Escrituras si el Espíritu no nos las revela. No podemos conocer el amor de Dios si el Espíritu no lo derrama en nuestros corazones. Ni la mente de Dios, ni la gracia de Jesús. Sin el Espíritu fuera imposible tener vida eterna. Sin el Espíritu fuera imposible tener la fuerza de Dios y la victoria de Dios en nosotros. Si Jesús paralizó a los discípulos del primer siglo en su obra para que esperaran el Espíritu Santo, quien los capacitaría, los cristianos del siglo XXI necesitamos ese mismo Espíritu para que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida ministerial, y para ser testigos de Dios en medio de un mundo dominado por el poder satánico. Las corrientes contemporáneas han querido apagar la obra e importancia del Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia, y por otro lado hay grupos que exageran las manifestaciones del Espíritu para lograr sus intereses personales, pero es necesario que vayamos nuevamente a las sendas antiguas, a la página del libro de los Hechos, donde el Espíritu tenía el protagonismo en cada uno de los capítulos de la historia de la iglesia primitiva. Las palabras de Zacarías están más vigentes que nunca. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, verso 6. Dios te bendiga en este hermoso día.